Ahí ya vino el profe. Listo, Buenos días, profe. listo, buenos días. Ahora sí. Buenos días, profe. ¿Qué más? Buenos días. Por ahí que estaba en clase de geometría con los y se me fue un poquito la clase, entonces por eso llegué tardecito, pero ya estamos listos acá. Ya estoy grabando la clase y todo. ¿Listo? Bueno, Señor. entonces tenemos 31 personas. Uy, hoy sí estamos casi todos. Solo faltarían dos personas. En lo incorrecto. ¿Cómo? Ah, no, mentira, sí, dos. Sí, dos Está personas. correcto. Listo, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Mm, es bloque, ¿no? Es la última clase de matemáticas que tenemos en la semana, por eso es que hay que sacarle el provecho al máximo. Entonces, hoy espero que todo el mundo se vaya entendiendo el teorema del seno. O sea, ya vamos a ver lo que se conoce como el teorema del seno. ¿Listo? Profe, Y dígame la verdad. ¿Es cuénteme. muy difícil esa vaina? No, es muy sencillo. Es muy No, sencillo. Yo sé, poner atención. yo sé que ustedes lo van a prestar atención, van a poner atención y van a sacar eso bastante simple. Entonces, voy a empezar Profesor, una pregunta, ¿va a retroalimentar los Joseph, ejercicios que dejó ayer? Joseph, eh, apagar el micro. Sí, eso voy a hacer. listo. Entonces, sí, efectivamente vamos a revisar a dónde fue que quedamos. Y si pues retroalimentamos, pues bien, listo. Entonces vamos a revisar quién alcanzó a hacer esa. Pero, profe, primero explique y luego ahí sí retroalimentamos los ejercicios porque de pronto no nos alcanza la clase de las 2 horas, uno nunca sabe. Sí nos va a alcanzar, todo bien. Fresco que sí nos va a alcanzar. Lo tengo todo calculado, fríamente calculado. Entonces, creo que ya se está viendo la pantalla, ¿sí? Así es. Listo, Sí, señor. listo, perfecto. Entonces, triángulos oblicuos, decimos C, o sea que deben ustedes estar por acá abajo, aquí a lo último. Decimos C, sí, correcto, efectivamente. Listo. Entonces, ayer pues lo que trabajamos fue los triángulos oblicuos. Habíamos dicho que para poder construir un triángulo oblicuo necesitábamos mínimo tres datos, ¿sí? Mínimo tres datos. ¿Por qué con dos datos no se puede? Porque ya nos dimos cuenta que con solo dos datos, o una de dos, o tiene infinitas soluciones, ¿sí? O tiene infinitas soluciones, o simplemente no se puede construir, por lo que se faltarían algunos datos. Entonces, con dos datos no es suficiente. Se necesitan mínimo tres datos. Y con esos tres datos entonces salían seis casos posibles. El primer caso era cuando usted le daban lado, lado, lado. El segundo caso era lado, ángulo, lado. Espero que ustedes entiendan que la diferencia que hay entre lado, ángulo, lado y la diferencia que hay con LL ángulo. ¿Sí? Porque lado, ángulo, lado no es lo mismo que lado, lado, ángulo. Ustedes dirán, pero profe, en ambos me están dando dos lados. No, lo que pasa es que acá, en lado, ángulo, lado, a usted le están dando, por ejemplo, el lado A, el ángulo C y el lado B. O sea, le están dando tres letras distintas. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. ¿Vale? En cambio acá, en el lado, lado, ángulo, probablemente le den a usted, por ejemplo, el lado A, el lado B y el ángulo A. ¿Sí? Por lo tanto, esto se tornaría un caso 6. Un caso 6 y esto sí sería un caso 2. Lado, ángulo, lado con todas las letras distintas. Vean, con todas las. Profe, Sí, una señor. pregunta. Cuenten. Eh, en el caso 6 también podría ser que fuera primero el ángulo y luego fueran dos lados, ¿no? Sí, claro, sí, señor, correcto. O sea, tiene toda la razón. Que en el primer. Ahí hablo que Herrera, ¿cierto? Sí, señor. Listo, vale. Espérenme un momentico que yo tengo aquí unas cositas que tengo que ir llenando. Herrera. Uy, ¿por qué no lo tenía acá? Listo. Bien, efectivamente, en el caso 6, prácticamente que lo que dice el señor Herrera es correcto. O sea que también se puede tomar como ángulo lado a lado. ¿Sí? Ángulo lado a lado. Porque pues efectivamente cuando le dan ángulo lado a lado, estos dos lados tienen que ser continuos y el ángulo tiene que ser el opuesto a alguno de ellos dos. ¿Listo?
Bien, ayer entonces solo alcanzamos a retroalimentar el primer caso, cuando teníamos lado, lado, lado. Si nos dan los tres lados, entonces con los tres lados podemos hallar los tres ángulos y efectivamente sí pudimos, ¿no? Entonces, en el caso 1, 2, 3 y 4, porque ahorita caí en cuenta con el otro curso que en el caso 6 hay una excepción a la siguiente regla. En el caso 1, 2, 3 y 4 siempre usted va a graficar primero el lado más largo, ¿listo? Siempre va a graficar primero el lado más largo como si fuese la base, ¿vale? En el caso 6 ambiguo, ya les digo cuál es la excepción, ahorita vamos a revisarla rápidamente. Entonces póngale cuidado. Tenemos los tres lados, entonces aquí lo que hicimos fue graficar primero el lado más largo, luego en cada una de las esquinas trabajamos lo que son los arcos de circunferencia. El primer arco de circunferencia lo trabajamos de 10 centímetros. Vea, si de aquí a acá hay 15 cuadritos, entonces aquí serían solo 10 cuadritos, o sea 10 centímetros. Y el otro arco de circunferencia lo trabajamos con 8 centímetros. Entonces uno trabajado en una de las esquinas, el otro trabajado en la otra esquina, y al encontrar la intersección entre esos dos arcos, pues lo que estábamos encontrando era el otro punto del triángulo, ¿sí? Entonces ahí pues encontrábamos el punto en donde se generaba un triángulo donde uno de los lados era 15, el otro lado era 10 y el otro lado era 8. Y pues después, ¿qué hacíamos? Pues cogíamos el transportador, ¿sí? Cogíamos el transportador, aquí tengo el transportador, y empezábamos a medir los ángulos, ¿no? Entonces acá, que esto tendría que haber medido, vea, 30 grados, ángulo de acá mide 30 grados, vea, 10, 20, 30 grados, el de acá mide 38, habíamos quedado que era 38, ¿cierto? Vea, efectivamente, 38 grados, 10, 20, 30, 38 grados más o menos, y que este ángulo de acá, entonces vamos a revisar, eso sí toca darle como una vueltica. Profe, sí señor, cuénteme. los lados, por ejemplo, el A y el B también deben medir 10 centímetros, ¿cierto? Y 8 centímetros. Sí, correcto. O si quiere ahorita los medimos y verá que Ok. eso da. Póngale cuidado. Bien, efectivamente, vea, habíamos dicho que el otro ángulo era más o menos 112, 111. Eso sí es como el talón de Aquiles de este proceso, que las soluciones son aproximadas, o sea, es una muy buena aproximación, pero no son exactas. ¿Listo? No son exactas. Porque yo decirle a usted que el ángulo mide 112 y qué tal que realmente mida 111.9. Entonces, el método gráfico le da a usted soluciones aproximadas. ¿Sí? ¿Qué le va a dar el método del teorema del seno y el coseno? Soluciones exactas. El teorema del seno y el teorema del coseno le va a dar a usted soluciones exactas, sin necesidad de hacer la gráfica. ¿Sí? Sin necesidad de hacer la gráfica. Lo que pasa es que como docente creo que esto es muy, muy importante que ustedes sepan, ¿no? Cómo construir triángulos a partir de los datos, ¿no? Entonces sí, aquí nos dio 112, ¿sí? Des en cuenta que nos dio como 112, ¿no? 112, vea, 100, 111, 112, sí, efectivamente, aproximadamente eso. Ahora, que los otros lados tienen que medir lo que dice ahí, sí, efectivamente, sí o sí tiene que medir eso. Entonces, la regla, vea. Entonces cogemos la regla, colocamos aquí el 0 y aquí, vea, efectivamente ese lado mide 10, vea, mide 10, y este otro lado ¿cuánto tiene que medir? Pues 8, ¿no? Tiene que medir 8, entonces revisemos si efectivamente mide 8. Uy, perdón. Vea, 5. Acuérdense que esto está de a dos cuadritos, de a dos lineecitas es una unidad, ¿no? Entonces 5, 6, 7, 8 unidades. Efectivamente quedó construido el triángulo de manera correcta con todos esos datos. Y lo que yo quiero es que ustedes sepan que con los tres datos pudimos encontrar los tres ángulos. O sea que con los tres datos pudimos solucionar el triángulo de manera completa. ¿Listo? Bien. Voy a hablar mucho porque tengo que pasar rápidamente por estos tres casos y el caso ambiguo para poder llegar a la enunciación del teorema del seno. Entonces por favor me prestan mucha atención, ¿vale? El segundo caso, a ver, vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso dice que si a ustedes le dan lado, ángulo, lado, entonces se puede sacar todo lo demás. Entonces lado, ángulo, lado, estoy hablando de que, a ver, lado, ángulo, lado. Entonces le pueden estar dando a usted, por ejemplo, a ver, el lado A,
que mide, a ver, 7 centímetros, el ángulo B que mide, voy a colocarle acá 100 grados, y el lado C que mide, voy a colocarle 9 centímetros. Entonces vea, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, y tiene que ser en ese orden, y las tres letras tienen que ser distintas. Bien, entonces según lo que yo les comenté, el primer paso es graficar el lado más largo, ¿no? Entonces cogemos una línea y que esa línea tiene que medir 9 centímetros, o sea, en este caso 9 cuadritos, 3, 6, 9 cuadritos. Voy a hacerle un poquito de zoom, ahí está, 3, 6, 9 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, o 9 cuadritos en este caso. Listo. Ahora, a partir de este lado, porque este lado es C, ¿no? Este lado es C, que es 9 centímetros, vamos a tener en cuenta que el ángulo B tiene que salir o de esta esquina o de esta otra, no hay de otra, ¿sí o no? Porque el ángulo C está arriba, por lo tanto el ángulo B o está acá o está acá en este otro lado, ¿sí? Entonces ahí necesitamos tener bastante claro lo que está pasando. Ah, bueno, esperen un momentico. Ah, no, sí, efectivamente ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En alguno de estos dos puntos vamos a medir el ángulo de 100 grados. El ángulo de 100 grados. ¿Listo? Entonces cogemos el transportador. ¿Sí? En este caso podemos poner un poquito más pequeño. Entonces, y vamos a medir, por ejemplo, el ángulo de 100 grados acá. Entonces cogemos y medimos el ángulo de 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O sea que aquí vamos a colocar lo que se conoce como una viñetica, ¿sí? Por favor tenga en cuenta que esta viñetica hay que unirla con este punto, porque se sabe que ahí va a estar uno de los lados, ¿no? Ahí va a estar uno de los lados. Entonces vean, medimos 100 grados. ¿Listo? Medimos 100 grados. Entonces, quitamos esto, bueno, podemos correr un momentico, y con esto pues lo que hacemos es trazar lo que se conoce como una semirrecta. La semirrecta, ¿qué es? Es una recta que inicia en un punto y no se sabe en dónde termina. Entonces lo que vamos a hacer es como dejarla un poquito larga. ¿Listo? Un poquito larga. Igual no hay necesidad de alargarla tanto, ahorita se van a dar cuenta para qué. Vean, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de generar lo que se conoce el ángulo. Uy, esperen un momento porque no quedó exactamente en ese punto. A ver, otra vez, semirrecta. Entonces, que va de acá hasta acá, hasta la viñetica. Listo. Ahora, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de generar lo que se conoce como el ángulo de 100. O sea que este ángulo es el ángulo B, ¿sí o no? Si es el ángulo B, si ese es el ángulo B, dígame dónde estaría posicionado el lado A. ¿Dónde estaría? Encima del ángulo B. ¿Encima de qué recta? Encima del ángulo no, sino encima de dónde. Ah, de la recta. De la recta, ¿cierto? De la recta azul, de la que acabamos de hacer. Porque el lado A no puede estar en contra de B. Ya hicimos el C, o sea que el lado A tiene que estar sí o sí acá encima de la recta azul, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a medir 7 centímetros encima de esta recta. Entonces cogemos la regla, vamos a ponerla un poquito más pequeña, ¿cierto? Un poquito más pequeña, y acá un poquito más pequeña, y acá entonces la vamos a centrar aquí en 0, y me tocó acá, la centramos aquí en 0 y medimos ¿por qué no se deja? Acá, y medimos 7 ¿hacia dónde? Pues hacia donde está esa dirección de esa recta. Entonces vean, 5, 6, 7, ¿no? 5, 6, 7. Entonces acá, en ese pedazo, va a quedar el otro punto del triángulo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a borrar esto. Y ahí va a quedar el otro punto del triángulo. Entonces usted lo puede colocar ahí ya con seguridad. ¿Por qué con seguridad? Porque usted sabe que este lado entonces ya le va a medir 7 centímetros. Y como ya tiene todos los datos, vea lo que le dio.
un lado de 7, un ángulo de 100 y un lado de 9. Ahí está, o sea que ya solucionó el triángulo y ya podría unir. ¿Listo? Ya lo podría unir. Ahora, ¿qué es lo que haría falta? Pues encontrar los otros datos, ¿sí? Encontrar los otros datos. Entonces cogemos, por ejemplo, la regla. Podemos coger la regla, ¿sí? Podemos coger la regla y revisar cuánto mide este lado que nos hace falta, ¿no? Entonces cogemos, la centramos ahí y medimos acá. ¿Cuánto más o menos puede medir eso? A ver, si ya saben cómo se mide ahí con esta regla. 12,5. 12, 12,3. 12,4. 12,4. 12,4, ¿cierto? No es casi 5, sino faltaría como 12,4. Eso es lo que pasa con este método, que le da una aproximación más no el resultado exacto, ¿sí? Porque cualquiera diría, no, 12,3, 12,4, 12,5, pero pues igual es una buena aproximación. Entonces efectivamente el otro lado estaría alrededor de los 12,4 centímetros, o sea que el lado que nos hacía falta, que era B, es 12,4 centímetros. Y los otros ángulos, entonces cogemos el transportador, ¿no? Entonces cogemos el transportador y medimos esos ángulos. Vamos a coger este transportador, vamos a medir por ejemplo este ángulo de acá, este ángulo. Entonces colocamos el centro en toda esa esquinita, hacemos esto y medimos. A ver, ¿quién me podría decir cuánto vale ese ángulo? A ver. 46 grados. 46 grados. 46 grados, muchísimas gracias. 46 grados. ¿Quién fue la primera persona que dijo 46? Ferro. Ferro. Correcto, 46 grados, o sea que este ángulo mide 46. Sin medir, ¿cuánto tendría que dar este? 34. 34. Ahí habló señor Cabezacio, ¿no? Sí, señor. Listo. 34. Vea. Entonces, vamos a revisar si efectivamente este ángulo mide 34. Entonces, colocamos todo el centro en esa esquinita y eso, correcto. Ahí dejamos eso de manera centrada. Y acá nos damos cuenta, vamos a revisar si efectivamente colocándolo en toda la esquinita. Vea. 34, ¿sí o no? Porque 35 es en toda la línea esa de la mitad, un poquito más grande. O sea que 34 aproximadamente nos dio. Y ya. O sea que solucionamos completamente el triángulo. ¿Ve? Solucionamos completamente el triángulo. Encontramos B, encontramos... bueno, ¿cuál de estos dos ángulos es el lado A? El ángulo A. El de 34 grados. El de 34, correcto. Y el ángulo C, pues sería el de 46. ¿Cierto? Entonces este ángulo A es el de 34 grados y el ángulo C sería el de 46. Y listo. O sea que el método gráfico funciona. ¿Cierto? Funciona. Siempre y cuando tengamos mínimo 3 datos. Pero hasta ahorita vamos en el caso 2. O sea que el caso 2 también se puede solucionar. Bien, el caso 3, a ver, ¿cómo les comentaba quién era el caso 3? Listo, ángulo, lado, ángulo. Listo, entonces vamos a una nueva página. Acá vamos a colocar una linecita. Entonces, caso 3. Ángulo, lado, ángulo. Cuando es ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, lado, las tres letras tienen que ser distintas, las tres letras que les dan del ejercicio. O sea que aquí, por ejemplo, le podrían dar el ángulo B, el lado A y el ángulo C. ¿Sí? Es una de las opciones, ¿no? Entonces el ángulo B, vamos a colocar que el ángulo B es de 40 grados, el lado A es de 8, bueno, sí, de 8 centímetros, y el ángulo C que sea de 75 grados. ¿Listo? Que sea de 75 grados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a graficar, o pues obviamente ya tener en cuenta que es ángulo, lado, ángulo. O sea que vamos a graficar el lado que nos dan, el único que nos dan, entonces es de 8 centímetros.
Significa que aquí cogemos 4, 8, ahí está, 8 centímetros, ahí ya mide 8 centímetros, entonces vamos a colocar acá que este es A igual a 8 centímetros. ¿Listo? Si se dan cuenta, el ángulo B y el ángulo C tienen que estar sobre este lado, ¿no? Porque el ángulo A es el que va opuesto, por lo tanto el ángulo B y el ángulo C tienen que estar en estos dos lados. ¿En cuál va cada quien? No importa, no interesa, ¿sí? O sea, usted puede ubicar el ángulo B acá o acá, como usted quiera, y el ángulo C también, en alguno de los dos lados. ¿Listo? Entonces no interesa en dónde lo coloquemos, así que podríamos decir que vamos a colocar aquí el ángulo B y podríamos decir que vamos a colocar aquí el ángulo C. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues implementar el transportador, utilizar el transportador. Vea, entonces, cogemos el transportador, lo centramos acá, lo centramos ahí. Como vamos a medir el ángulo B, sí señor. ¿Hay algún problema si ponemos C en la parte izquierda y B en la parte derecha? No hay ningún problema, usted lo puede hacer así de esa manera. ¿Qué va a pasar? Que el triángulo le va a salir rotado, pero es el mismo triángulo, ¿sí? Es el mismo triángulo. O sea, es como coger un triángulo, darle vuelta, trasladarlo, va a ser el mismo triángulo. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. ¿Vale? Entonces, también se puede tomar aquí el C y aquí el B, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces, como vamos a trabajar primero el ángulo B, entonces el ángulo B es de 40, ¿no? Entonces 10, 20, 30, 40. Colocamos una viñetica, ¿sí? Colocamos una viñetica. Y rápidamente, es más, podríamos medir el ángulo C. Entonces el ángulo C tiene que ser ¿de cuánto? De 75, ¿cierto? Entonces 75. Aquí ya se mediría con los de adentro, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. O sea que quedaría algo acá. Quedaría como por acá. ¿Sí o no? 75. Ahí está. Tin, vea, 75. Listo. Entonces, como ya pusamos, ya lo que hicimos es colocar una viñetica en cada uno de esos ángulos, lo que hacemos es trazar esas semirrectas, vea. Trazamos una semirrecta acá y trazamos otra semirrecta acá. Y efectivamente lo que encontramos es el triángulo, vea. Ahí está el triángulo. O sea que ese es el otro punto, de intersección. ¿Y por qué ahí es el punto? Porque vea, aquí generamos un ángulo de 40 y aquí generamos un ángulo de 75 grados, ¿sí? Y ya, ahí ya estaría construido el triángulo, o sea que ya podríamos medir todo lo demás. Entonces medimos los lados. Entonces cogemos la regla, la centramos acá y medimos. ¿Cuánto dio eso? 8,6, 8,5. 8,6. Entre 5 y 6, correcto. Vamos a dejarlo en 8,6. Listo, perfecto. Ay, ¿para qué? Otra vez, entonces regla. Y medimos acá. Entonces colocamos el 0 acá y medimos hacia acá, hacia este lado. Bien. Uy, espere que esto sí se corrió acá. ¿Cuánto nos dio ahí? 5,6, 5,7. Entre 5,6 y 5,7, ¿cierto? Vamos a dejarlo en 5,6. Listo. Y sin medir, a ver, ¿cuánto hace otro ángulo? 65. 65 grados. Uy. 65 grados, pues revisemos si efectivamente nos da 65 grados. Entonces rápidamente centramos acá y le damos la vueltica a esta vaina para unir. Vea, 65 grados efectivamente nos da ese ángulo, vea, 65 grados. Y bien, o sea que ya solucionamos el triángulo. Por lo tanto, usted podría decir, bueno, ¿quién me dice cuánto mide el lado C? 8,6 y el lado B mide 5,6. Y el lado B mide 5,6. Correcto. ¿Y cuál es el ángulo que hacía falta? El A, que sería de 65 grados. Que sería de 65 grados, correcto. ¿Listo? Una pregunta. Sí, señor. ¿Usted me podría explicar cómo se saca el ángulo sin usar el transportador? ¿Cómo sacar este 65 sin usar el transportador? Sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces, cuando La tú... suma Cuando de tú... 180. Dile, ¿cómo? La suma de los tres ángulos da 180.
Sí, correcto. La suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Entonces, como tiene que dar 180, entonces tú a 180 le restas 40 y le restas 75. Y eso te da el ángulo, el otro ángulo. ¿Sí? O sea que en este caso... O suma 40 y 75 y le resta 180. Sí, hay muchas maneras de llegar a ese ángulo, pero entonces es acordarse del teorema fundamental del triángulo, que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. ¿Listo? Y sí, efectivamente así se saca ese ángulo. Bien, perfecto. O sea que el tercer caso, visto. Ya quedamos con el tercer caso visto. Vamos con el cuarto caso. El cuarto caso le dice lo siguiente. Le dice que le dan ángulo, ángulo, lado. En ese orden. Ángulo, ángulo, lado. Entonces, cuando usted le dan ángulo, ángulo, lado, significa que le tienen que dar dos ángulos y un lado, pero ese lado es respectivo a alguno de ellos dos. Me explico. Por ejemplo, usted le pueden dar, por ejemplo, el ángulo A, que es de, qué sé yo, 60 grados, y el ángulo B, que es de, vea, 65 grados, por ejemplo. 65 grados. Y le tienen que dar un lado respectivo a estos dos, o sea que le pueden dar o el lado A o el lado B. Vamos a trabajar con el lado B. El lado B que sea de 10 centímetros. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Es que el caso 4 se puede convertir en caso 3. Muy fácil se puede convertir en caso 3. Porque con estos dos ángulos, dígame cuánto vale el tercero. 55. 55, ¿cierto? 55. O sea que el ángulo que hace falta, vea, si solo nos dieron estos tres datos, pues usted rápidamente... Uy, perdón, espérame que aquí me equivoqué, esto es así, ¿no? Aquí con el gorrito. Ángulo A 60, ángulo B 65, o sea que el ángulo C, el que hace falta, ojo que este ángulo C no lo dan, es algo que usted obtuvo, ¿no? El ángulo C es de 55. Entonces, dése cuenta que este ejercicio ya usted lo puede trabajar o lo puede manejar como tercer caso, vea. Como el tercer caso, ¿no? Porque el tercer caso es ángulo, lado, ángulo. Y pues ya sabemos cómo graficar el ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Entonces yo creo que este es un buen ejercicio para que yo se los deje a ustedes y lo presenten más adelante. El que quiera, ¿no? El que quiera, no están obligados. ¿Listo? ¿No sería con el ángulo de la? Señor. ¿No sería con el ángulo de la? Uy, ¿quién dijo eso? El ángulo de la. ¿Quién dijo ahí? Yo. ¿Pero quién es yo? Pinto. Pinto. Uy, no lo tenía por acá, Pinto. Sí, señor, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, es con el ángulo A. Tiene toda la razón porque es A, B y C. Sí, correcto. A, B y C. Efectivamente, se trabajaría el caso 3, ángulo, lado, ángulo. Y como es ángulo, lado, ángulo, las tres letras tienen que ser distintas. Ángulo A, lado B y ángulo C. Correcto, sí señor Pinto, tiene toda la razón. Sería con A, B y C. ¿Listo? Entonces voy a dejar este como ejercicio para ustedes, para que ustedes lo hagan en la casa. Y el que me quiera presentarlo, pues bienvenido sea. Entonces voy a dejarlo aquí como ejercicio de práctica. Porque después dicen que el profesor les deja muchas cosas. Ejercicio de práctica. ¿Listo? Bien, el caso 5. A ver, el caso 5 que es ángulo, ángulo, es un caso que vamos a omitir, pero le explico por qué. Vamos a omitirlo, o sea, vamos a dejarlo de un lado. A ver, imagínense que a ustedes le dan los tres ángulos, ¿no? Entonces le voy a dar un ángulo que es de 80 grados, voy a darle otro ángulo que es de 30 grados. O sea que el otro ángulo, ¿cuánto tiene que medir? 70. ¿Cuánto? 70. 70, ¿cierto? 70. Entonces, imagínense que a ustedes le dan los tres ángulos, 80, 30 y 70. Entonces usted dice, bueno, vea, no lo voy a hacer con medidas porque no, la verdad no amerita tanto. Vea, voy a colocar un ángulo acá. Un ángulo acá de digamos que este ángulo es de, esperen un momentico. Digamos que este es de 80, casi un ángulo de 90. ¿Listo? Uno tiene que ser de 30 y el otro de 70, ¿no? Entonces, voy a dejar este ángulo acá y acá. Vea. A ver, espero me haga entender, vea.
Este ángulo es de 80. Sin medir porque es que no hay necesidad. Lo vamos a omitir. Este ángulo es de 30 y este ángulo es de 70. ¿Sí? Entonces usted dice, no, bueno, ya lo solucioné. Ya es solo medir los lados. Lo que pasa es que este no es el único triángulo con esas medidas. Vean, yo puedo graficar un triángulo con los mismos ángulos más pequeñito. Vean, entonces aquí esto también mide 80, esto también mide 70 y esto también mide 30. ¿Sí? Eso también mide 30. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que tengo dos triángulos semejantes con estos tres datos. O sea que, ¿cuánto mediría A, cuánto mediría B y cuánto mediría C en lados? Pues tiene infinitas soluciones, ¿no? Infinitas soluciones. Porque pues acá el ángulo A mide algo, aquí el ángulo A, el ángulo A y aquí está el ángulo A, ¿no? Aquí el lado A mide, por ejemplo, qué sé yo, 3 centímetros y aquí puede medir 5. Por eso es que el caso 5 se omite, porque tiene lo que se conoce como infinitas soluciones. ¿Listo? Se conoce como... ¿Ok? Sí, señor. No, ya no, gracias. Ok, listo. Entonces, el caso 5 no lo vamos a trabajar, pero usted debe ser consciente de por qué no se trabaja. Porque con los tres ángulos puede encontrar infinitas soluciones. No necesariamente tengo que hacer un triángulo más pequeño, podría haber hecho un triángulo más grande, ¿no? Un triángulo más grande con los mismos ángulos. Y por eso es que tendría infinitas soluciones. Vamos con el caso 6. El caso 6 es bastante delicado, porque es el caso ambiguo. Caso 6. El caso 6 es el caso lado, ángulo. ¿Sí? Lado, ángulo. A ver, les explico por qué es ambiguo. Vamos a revisar el primer ejercicio. Cuando el ángulo que le dan a usted es el ángulo obtuso, ¿sí? Entonces imagínese que a usted le dan, por ejemplo, el lado A, que mide 14 centímetros, el lado B, que mide 10 centímetros, y el ángulo A, porque tienen que darle un ángulo continuo, ¿no? Entonces contiguo, entonces el ángulo A que mide, digamos que es obtuso, ¿no? Que es obtuso. Entonces, al ser obtuso, entonces vamos a trabajarlo como un ángulo de 110 grados, a ver, de 110 grados. Listo. Entonces, esta es la excepción. Acuérdense que yo les había dicho que iba a ser una excepción a la regla, o bueno, a la norma. Yo les había dicho que para poder graficar siempre se iniciaba con el lado más largo y se colocaba como base. En este caso 6 va a ser la excepción, porque vamos a iniciar con el lado y el ángulo que está encima de ese lado. ¿Sí? Vamos a iniciar con esto primero, ¿vale? Vamos a iniciar con esto primero. ¿Por qué con esto primero? Ya se van a dar cuenta. Entonces, hacemos un lado de 10. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos el lado de 10. Listo, tenemos 10. Ahora, como es el lado B, voy a colocar aquí el lado B. El lado B es de 10 centímetros. Como es el lado B, encima del lado B pues tiene que estar el ángulo A en alguno de estos dos puntos, ¿no? Porque el ángulo B tiene que estar aquí. Entonces el ángulo A tiene que estar acá o acá. Entonces vamos a colocarlo acá en este lado, por ejemplo. Entonces vamos a coger el transportador y vamos a medir 110 grados. Entonces colocamos acá y medimos 110 grados. Entonces 10, 20, 30, hasta 110. ¿ve? Entonces eso queda, o sea que este ángulo quedaría por acá. ¿Sí? Quedaría por ahí. Listo. Entonces ustedes saben que el siguiente paso sería trazar una semirrecta, ¿no? Entonces trazamos una semirrecta. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si este es el ángulo, ojo, si este es el ángulo, en este caso el ángulo A, el de 110 grados, este es el ángulo A, se supone que el lado A va contrario, ¿no? Va contrario a este ángulo. Por lo tanto, tendríamos que generar lo que se conoce como una
una semicircunferencia o un arco de 14 centímetros de radio. Entonces cogemos el compás y tenemos que abrir el compás 14 centímetros. Entonces, para poder medir, entonces aquí creo que nos dicen, vea, 11, 12, 13, 14, ahí está, 14 centímetros está abierto, ahí el compás le dice que está 14 centímetros abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces como ya está 14 centímetros abierto y ya está clavado acá en este vértice, entonces ya podríamos pasar la semicircunferencia. Vea, y ya trazamos la semicircunferencia. Ahí que vamos a encontrar, pues una única solución, porque en donde se cruza este ángulo con este lado de 14, pues estaríamos encontrando la única solución, ¿sí? La única solución. Entonces tendríamos acá el lado de 14 centímetros y pues efectivamente todo se cumple, ¿no? Vea, ángulo A 110, lado A de 14 y el lado B de 10, y ahí ya podríamos empezar a medir todo, ¿no? Entonces tendríamos que medir acá el lado que nos hace falta y los ángulos, ¿no? Eso es lo de menos porque usted ya sabe cómo medirlos. A ver, le tengo que explicar algo. Si yo el ejercicio, ojo, si yo el ejercicio yo no lo hubiese colocado así, si yo por ejemplo a la le hubiese colocado 9 centímetros, al B lo mismo, 10 centímetros, y al ángulo A lo mismo, 110 centímetros, ¿usted qué vería que estaría mal? Que el A no queda al lado opuesto del ángulo A, sino que quedaría al lado. Quedaría al lado, ¿correcto? No, porque estamos hablando del lado A y el ángulo A, o sea que sí o sí tienen que quedar opuestos. Pero ¿qué es lo que no pasa? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué fue Que en la línea del ángulo de 110 pues quedaría más corto. la línea del ángulo de 110 quedaría más corta? No porque no alcanza, porque el lado B es 10 centímetros. O sea, no alcanza. No alcanzaría, ¿cierto? No alcanzaría. A ver, les muestro, póngale cuidado. Entonces, cojamos otra vez el compás y abramos ese compás 9 centímetros, ¿no? Habíamos dicho que era 9 centímetros, entonces abrámoslo hasta 9 centímetros, de ahí, 9 centímetros. Se supone que el lado A tiene que salir hacia este lado, ¿no? Por lo tanto, si usted hace esto, vea, espere a ver si puedo cambiar de color. Obviamente puedo cambiar de color, aquí. Vea. Ojo que lo que queríamos es encontrar la intersección de este arco con este ángulo. ¿En algún momento se intersectó este arco con este ángulo? No. En ningún momento. ¿Sí? En ningún momento. No igual el ángulo al revés, ¿no? ¿Cómo? El ángulo daba al otro lado y el compás debe girar hasta cuando llegue hacia la línea del otro lado. No, porque acuérdese que el ángulo A y el lado A tienen que ser opuestos. No pueden estar continuos. ¿Listo? No pueden estar continuos. Por eso que sería de esta manera. Así que en este caso hipotético del segundo caso, ahí nos va a generar un conflicto. ¿Y el conflicto cuál es? Pues que efectivamente, si a usted le dan el ángulo obtuso, ojo porque este es el caso en donde yo le doy el ángulo obtuso, ¿sí? Cuando usted le dan el ángulo obtuso, esto ya es una verdad absoluta. El lado opuesto, ojo, el lado opuesto al ángulo obtuso tiene que ser el mayor de los lados del triángulo. El lado opuesto del ángulo obtuso tiene que ser más grande que todos los lados. Aquí si se dan cuenta, este es el ángulo obtuso, ¿no? 110. El que es opuesto es A. ¿Y 9 es el lado más largo? No. No. Como no es el lado más largo, este triángulo de acá no es construible. Entonces viene el primer problema, o sea, la primera condición para que tenga solución única es que el ángulo obtuso, perdón, el lado opuesto al ángulo obtuso dado, debe ser el lado
mayor del triángulo. Por eso se llama ambiguo, porque el ejercicio solo funciona cuando obviamente y efectivamente el ángulo obtuso y el lado opuesto es el lado más grande que todos los lados. Dese cuenta que el 14 centímetros es el lado más largo de este triángulo, ¿sí, no? ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso es que este sí es construible y este no es construible, porque esto, vea lo que está pasando. El ángulo obtuso y el lado opuesto no son, o sea, el lado opuesto del ángulo obtuso no es el más grande, por lo tanto esto dice, eso usted lo concluye como que no es construible. Entonces, le estamos generando una condición al caso para que pueda ser construible. Y pues agregar condiciones pues no sería como tan bueno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en los anteriores 4 casos, en el caso 1, 2, 3 y 4, no hay ninguna condición. No hay ninguna condición porque ya se sabe que va a ser construible. Sí o sí va a ser construible. En cambio, el caso 6 le va a colocar a usted una condición. Ahora, esto es cuando el ángulo es obtuso, ¿sí? ¿Qué pasa si a usted le dan un ángulo agudo? Hay dos soluciones. ¿Cómo? Hay dos soluciones. Hay dos soluciones, correcto. Hay dos soluciones. Entonces vamos a revisar por qué cuando le dan el ángulo agudo tiene dos soluciones. Pues póngale cuidado. Nuevamente, lado, ángulo. Entonces vamos ya a trabajar el lado A. Por ejemplo, el lado A que mide 11 centímetros. El lado B que mide 9 centímetros. Y el ángulo, alguno de ellos dos, ¿no? Entonces el ángulo A que sea de 30 grados, perdón. 30 grados. Bien. Entonces vamos a revisar por qué esta vaina tiene dos soluciones. ¿Por qué esto tiene dos soluciones? Entonces, nuevamente, como es excepción a la regla, no vamos a iniciar con el lado más largo, sino con el lado que está que yace al lado del ángulo dado. O sea, vamos a iniciar graficando el lado de 9 centímetros. Entonces colocamos 3, 6, 9 centímetros. Ahí está, 9 centímetros. Bien, voy a hacer lo siguiente. Perdón, voy a correr este ladito un poquito más para acá. Listo. Ahí está. 3, 6, 9 centímetros. Bien. Vamos a generar el ángulo bueno, entonces esto es el lado B, que es de 9 centímetros. Y vamos a graficar el ángulo de 30, ya sea acá o ya sea acá. ¿Listo? Entonces el ángulo de 30 lo vamos a graficar acá. O sea que aquí va a quedar el ángulo A. Si ahí queda el ángulo A, entonces vamos a medirlo. Entonces aquí quedaría con el transportador. Vamos a medir el ángulo de 30 grados. Entonces colocamos el centro acá y medimos 30 grados. Entonces 10, 20, 30. Entonces aquí tendríamos el de 30 grados. ¿Sí o no? Ahí vamos bien. Listo. Entonces usted sabe que con esa viñetica lo que se genera es una semirrecta. Una semirrecta. Ahora, espera a ver porque como que me va a tocar. Ah, no, yo creo que hasta ahí. A ver, ahí está, la semirrecta. Ahora, si el ángulo de 30 grados está acá, ¿no? Si el ángulo de 30 grados está acá, que es el ángulo A, o sea que el lado A tiene que estar por estos lares, ¿no? Tiene que estar por acá. Tiene que estar por aquí, por estos lados. ¿Sí o no? Listo. Entonces, a ver, esperen un momentico porque algo sucedió. Ah, sí. Efectivamente algo sucedió acá. Quería ver por qué. Un momentico que me confundí acá. Sí, efectivamente hay algo que tengo que corregir. Pero a ver qué pasa. Bueno, vamos a revisar porque puede que este ejercicio, como es tan ambiguo, tiene ciertas opciones. A ver, se supone que acá tenemos que generar lo que es una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia de lado 11, ¿no? De radio 11. Entonces vamos a generar aquí el compás hasta donde diga 11. 11, ahí está. Uy. 11. Listo, vamos a cambiar el color. Listo.
Vamos a ver qué pasa, porque si efectivamente esto como que va a tener una sola solución. Si efectivamente tiene una sola solución. Bueno, aunque ya les muestro cuál sería la otra solución. A ver, voy a mostrarles aquí rápidamente. Vea, si uno alarga esta recta, esta semirrecta, pues ahí encontramos lo que es el otro punto de intersección, ¿no? Acá. Y ahí tendríamos pues efectivamente lo que es el otro punto, unimos acá con este otro punto y ya tendríamos la solución. ¿Sí? Ya tendríamos la solución. Aquí tendríamos ángulo de 30, lado 9, y este lado tendría que ser, tiene que medir 11 centímetros. Y ya, ¿cierto? Ya tendríamos ahí ese ángulo, ese triángulo. Ahora, voy a mostrarles que no es la única solución. ¿Sí? No es la única solución que hay. A ver si se puede dar la opción. A ver, voy a coger una recta, pero esa recta la voy a alargar un poco. A ver, ¿será que sí funciona o no funciona? No, efectivamente este solo tiene una solución. Bueno, imagínense que este tiene una solución, una única solución. Y se entiende por qué. Tengo una dudita. Sí, señor, cuénteme. ¿En alguna versión nos pida ambas soluciones? Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Por eso es que les tengo que explicar cuál sería el caso de las dos soluciones. ¿Sí? De las dos soluciones. A ver, venga, les muestro porque esto ya lo había hecho con otro de eso. Esperen un momentico. ¿Dónde están las dos soluciones que les di a nuestros vecinos? Acá. Vean. Espero me entiendan porque esto es como es caso ambiguo, es bastante complejo explicarlo. A ver, póngale cuidado. En este ejercicio, lado, ángulo, lo mismo. Lado, ángulo. Doy un lado de 8, un lado de 10 y un ángulo de 30, ¿sí? Entonces nuevamente, aquí yo cogí el lado de 10, aquí por ejemplo inicié con el lado de 10, ¿no? Con el lado de 10, grafiqué el ángulo de 30 y pasé la semicircunferencia del lado 8. Vea, si se dan cuenta, esta semicircunferencia intersecta al ángulo de 30 en dos puntos. ¿Sí? Lo intersecta en dos puntos. Y al intersectarlo en dos puntos, sí señor. Una pregunta, o sea que para que un triángulo tenga dos soluciones, el ángulo A, o sea, digo, el lado A debe ser mayor al B. En este caso el ángulo A, por lo tanto tendría que ser obtuso. Perdón, agudo. ¿Sí? Tendría que ser agudo. Revisemos que acá, por ejemplo, este triángulo que tiene un ángulo de 30, el ángulo A es de 30, el lado B es de 10 y el lado A es de 8. Vea, tenemos una solución acá, ese es un triángulo con esas medidas, y hay otro triángulo con esas mismas medidas, vea, con esas mismas medidas, o sea que habrían dos soluciones. Como tiene dos soluciones, por eso es que se conoce como el caso ambiguo, ¿sí? Como el caso ambiguo. A ver, aquí lo que pasó fue, aquí en este ejercicio que nosotros estamos realizando, fue que graficamos el lado más corto, ¿cierto? Graficamos el lado más corto. Pues si nos ponemos a graficar el lado más largo inicialmente, probablemente nos dé, ¿sí? Probablemente nos dé. A ver, voy a graficarlo acá. A ver, 11, 9 y 30, ¿no? 11, 9 y 30, ¿no? Probablemente también de lo mismo. 11, 9 y 30. Sí, no nos compliquemos. A ver, les tengo que comentar que la segunda condición
para que usted entienda que tiene una única solución, probablemente sea es que el triángulo sea obtuso. Un triángulo obtusángulo, o sea que posea lo que se conoce como un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Un ángulo mayor a 90 grados, para que tenga una solución única, ¿sí? Para que tenga una solución única. Si en dado caso yo les coloco un ejercicio que es ambiguo, o sea que tenga lado ángulo, usted va a tener que revisar si solo tiene una solución o dos soluciones. ¿Listo? Si tiene una solución o dos soluciones. Pero usted trata de hacer la misma gráfica que le estoy comentando, ¿no? Hace la base, mide un ángulo y pasa la semicircunferencia. ¿Listo? Si la semicircunferencia, ojo, si la semicircunferencia corta en otro punto, entonces efectivamente tendríamos una nueva solución, ¿sí? Una nueva solución. Entonces para que tenga en cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Profe, Sí, señor. o sea, digamos en este caso, para que tuviese dos soluciones, el lado A tiene que ser obligatoriamente menor al Sí, de nuevo. sí, correcto, o sea, tendría que ser menor, sí, correcto, tendría que ser menor, o sea, podríamos hacerlo aquí con un ángulo menor, ¿sí? Con un ángulo menor a ver qué estaría sucediendo, ¿sí? ¿Qué estaría sucediendo? Sin embargo, lado A, ángulo A, a ver, lado A, ángulo A, no, sí, efectivamente tocaría de ese modo, ¿sí? De ese modo. Entonces, es más, podríamos hacerlo, pero es que estaríamos complicándolo. Si nos damos cuenta, los dos triángulos que tienen una única solución es porque son triángulos obtusos, ¿sí? Son triángulos obtusos. En cambio, en el ejercicio que yo les comenté a los otros décimos, vea, daba una solución. Los dos triángulos son obtusos también, ¿sí? Efectivamente, el caso ambiguo tiene solución siempre y cuando el triángulo sea obtuso. Vea, entonces efectivamente se cumple la condición. Primero, que el lado opuesto al ángulo obtuso dado debe ser el mayor del triángulo. Y segundo, que el triángulo sea obtuso, para que tenga una única solución. ¿Listo? Para que tenga una única solución. ¿Vale? Bien. Entonces, obviamente al ser ambiguo yo voy a tener mucho cuidado para colocarles los ejercicios a ustedes, ¿sí? Para colocarles los ejercicios a ustedes. Sin embargo, sí les voy a dejar unos para que ustedes los puedan trabajar. ¿Vale? Por favor, el que quiera, ¿no? Porque no es obligatorio. Va a tomarle fotico a estos ejercicios de práctica. Ahí están los ejercicios de práctica, ¿vale? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 6. El caso 5 no se toma porque tiene infinitas soluciones. Si en dado caso, ojo, porque esto es muy engañoso. Si en dado caso alguno de esos triángulos no se puede construir, entonces usted me dice, profe, este triángulo no se puede construir por esto y esto. Y ya. ¿Listo? Entonces espero que ya le hayan tomado foto y en algún momentico de esta semana pues puedan ejercitar esta enseñanza. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí sigue lo bueno. Sigue el teorema del seno y teorema del coseno. Devuélveme un momentico, por favor. ¿A los ejercicios? Sí, ahí. Tómele Un momentico, foto. por favor, le tomo foto. Tómele foto. Ya, espere un momentico, espere. Ya, gracias. Listo. Bien. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Teorema del seno y teorema del coseno. Teorema del seno, vamos a trabajar hoy teorema del seno porque no alcanzamos a ver el teorema del coseno. Entonces, como vamos a ver otro tema, vamos a graficar, a generar un nuevo documento. Entonces, el nuevo documento, Mat 6, teorema del seno. Listo. Perfecto. Entonces, en el teorema del seno, ¿qué vamos a tratar de hacer hoy? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a demostrar el teorema del seno y vamos a aplicarlo a la solución de triángulos. ¿Listo? Entonces, propósito
Hoy es que 27. Así es. Entonces del 2020, decimos C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar el teorema del coseno a partir del teorema de Pitágoras. Imagínense, vamos a demostrar el teorema del seno. Teorema del seno a partir del teorema de Pitágoras, con el fin de solucionar triángulos oblicuángulos desde tres dados del mismo. Eso es lo que vamos a hacer en esta media horita que nos queda. Bien, vamos a demostrar el teorema del seno a partir del teorema de Pitágoras con el fin de solucionar triángulos oblicuángulos desde tres dados del mismo. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a mostrarles algo. Vamos a demostrar el teorema del seno. Entonces voy a colocarles acá cuál es el teorema del seno. Entonces, el teorema del seno le dice lo siguiente: el lado A sobre el seno de A va a dar lo mismo que el lado B sobre el seno de B, y va a dar lo mismo que el lado C sobre el seno del ángulo C. Ojo que todos estos son ángulos, ¿no? ¿Listo? Ese es el teorema del seno, ¿vale? Por favor, espero que lo copien bien, que lo trabajen. A ver, aquí formas, colocarlo acá. A ver qué formita. Voy a hacer este. Teorema del seno. ¿Listo? Importantísimo. Importantísimo el teorema del seno. Vamos a... ¡Ay, no! Vamos a demostrarlo. ¿Por qué el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno de B y es igual al C sobre el seno de C? Entonces, ¿cómo se realiza esa demostración? Voy a mostrarles cómo se realiza esa demostración. Obviamente, esto funciona para los triángulos oblicuos, o para los triángulos de todo tipo, siempre y cuando usted los nombre de manera correcta, ¿no? Entonces, espero que todo el mundo sepa cómo nombrar un triángulo, ¿no? Entonces, a ver, si colocamos este triángulo cualquiera, ¿no? Puede ser un triángulo cualquiera. Acá. Listo, entonces acuérdese que usted, si nombra este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C, los lados tienen su correspondiente, ¿no? ¿Qué lado sería este de acá? Sí. Este de acá. Sí. ¿Y este de acá? Tiene que ser sí o sí nombrado de esa manera. Si usted no lo nombra de esa manera, el teorema del seno no le va a funcionar. ¿Listo? No le va a funcionar. Ahora, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, entonces vamos a coger un triángulo oblicuo cualquiera. Un triángulo oblicuo cualquiera, ¿sí? Ojo que puede ser cualquier triángulo, no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Un triángulo oblicuo. ¿Listo? Entonces, preste atención. Voy a nombrar nuevamente los ángulos, ¿no? Entonces voy a llamar este ángulo A, este ángulo B y este el ángulo C. ¿Cierto? Listo.
A partir de ese triángulo que es oblicuo, entonces también tenemos que este lado es B, que este lado es A y que este lado es C. ¿Sí o no? Bien. Ahora, para poder demostrar este teorema, vamos a trazar lo que se llama la altura del triángulo, ¿no? Entonces la altura va por aquí adentro. Ok. Y con esa altura, ¿qué se está generando? ¿Quién podría decirme qué se está? Dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos. Correcto. Dos triángulos rectángulos. ¿Listo? Dos triángulos rectángulos. Entonces, a esta altura la vamos a llamar H. No, ojo que no es hipotenusa. La vamos a llamar H porque es una altura, ¿listo? La altura en inglés, H. ¿Listo? Entonces la vamos a llamar H. Póngale cuidado. Dese cuenta que podríamos trabajar a partir de este triángulo de la izquierda, podríamos trabajar el seno de A, ojo acá, podríamos trabajar el seno del ángulo A como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que seno de A va a ser H sobre B, ¿sí o no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Bien, eso es para el primer triángulo. Ahora vamos para el segundo triángulo. Posiblemente podríamos trabajar algo muy parecido. Entonces, el seno de B es el cateto opuesto, que es H, vea, sobre la hipotenusa, que es A. O sea que seno de B es H sobre A. ¿Listo? Entonces seno de A es H sobre B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de B es H sobre A porque es cateto opuesto sobre la hipotenusa en el segundo triángulo. En estas dos ecuaciones vamos a despejar H, o sea que como H es en común entre ellas, lo que hacemos es como igualación, ¿no? Entonces despejamos H acá, entonces el B que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría B por el seno de A es igual, y el A aquí, bueno, es igual a H, y aquí entonces el A que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría A por el seno de B es igual a H. Entonces despejamos la misma incógnita, ¿sí? La misma incógnita, y cuando despejamos la misma incógnita pues igualamos, ¿no? Igualamos. Entonces dése cuenta lo que está pasando. Si H es igual a esto y H es igual a aquello, entonces esto es igual a aquello, ¿no? Entonces B por el seno de A es igual a A por el seno de B. ¿Y qué podríamos hacer? Entonces el seno de B que está multiplicando lo pasamos aquí a dividir, y el seno de A que aquí está multiplicando lo pasamos a dividir, o sea que llegaríamos a que, ojo, vea lo que pasa, B sobre el seno de B, perdón, no es beta, es B, B sobre el seno de B porque está multiplicando pasa a dividir, es igual a A sobre el seno de A. O sea que acabamos de demostrar una parte, vea, acabamos de demostrar esta parte de acá. ¿Listo? Esta parte de acá. Ahora, si se dan cuenta, nosotros podríamos no trazar esa altura, sino trazar otra altura, ¿sí? Trazar otra altura. O sea que podríamos trazar, por ejemplo, esta altura de acá, vea. Esta altura, la que genera un ángulo de 90 grados acá, ¿sí o no? Entonces esa la podríamos llamar, porque es otra altura, ¿no? Todas las alturas no miden lo mismo. Entonces esa altura la podríamos llamar, por ejemplo, H1. H1. Entonces aquí se está generando un triángulo rectángulo, aquí al lado izquierdo hacia arriba, y aquí hacia el lado derecho hacia abajo también se está generando otro triángulo rectángulo. Y en esos otros dos triángulos rectángulos entonces vamos a trabajar exactamente lo mismo, vea, muy sencillo. En el triángulo de aquí arriba, entonces el seno del ángulo C es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, es igual a H1 sobre la hipotenusa que es B. Y en este otro triángulo, entonces el seno de B, también se podría trabajar el seno de B es igual, al cateto opuesto, que es H1, sobre la hipotenusa que es C.
Listo, hacemos exactamente lo mismo, entonces despejamos. H1 aquí lo despejamos, entonces quedaría B por el seno de C igual a H1, y aquí despejamos H1 también, entonces quedaría C por el seno de B es igual a H1. Tenemos la misma H1 despejada, por lo tanto podríamos igualar, entonces tendríamos que B por el seno de C es igual a C por el seno de B. Y finalmente lo que hacemos es, esto lo pasamos aquí a dividir y el seno de C lo pasamos aquí a dividir, o sea que nos quedaría B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. ¿Listo? Y esto es igual a esto. Y también habíamos dicho que B sobre seno de B era igual a sobre seno de A. Por lo tanto, por transitividad, significa que esto también es igual a esto. ¿Sí o no? Entonces, por transitividad, esto sería igual a sobre seno de A. Y ya quedaría demostrado el teorema. Ya quedaría demostrado el teorema del seno. Aquí ya podríamos decir queda demostrado. Listo. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, ya quedó demostrado. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Sí o no? ¿Para qué vaina nos sirve? Entonces, vamos a coger uno de los ejercicios que nosotros ya habíamos hecho. ¿Sí? Uno de los ejercicios que habíamos hecho, y aquí sí les voy a decir que el teorema del seno solo sirve para los siguientes casos. Ojo, para los siguientes casos. Entonces, sirve para los casos 1, perdón, vamos a revisar cuáles eran los casos, porque se me olvida como el orden. Listo, ojo acá, sirve para los casos 4 y 6. ¿Listo? Para los casos 4 y 6. ¿Vale? El caso 6 ambiguo, obviamente, con las condiciones que les acabo de comentar. ¿Listo? Con las condiciones que les acabo de comentar. Bien. Entonces, vamos a revisar uno del caso 4. Ah, bueno. El caso 4 se los dejé como ejercicio, ¿no? Ok, vamos a generar otro caso 4. Entonces póngale cuidado. Vamos con el caso 4, listo. Teorema del seno. Profe, ¿en cuáles será que servía el teorema del coseno? ¿En cuáles casos? En el 1, en el 2 y en el 3. En el 1, en el 2 y en el... sí, en el caso 3 y 4 sirve el teorema del seno, perdón. En el caso 3 y en el caso 4 sirve el teorema del seno. Y en el caso 1, 2 sirve el teorema del coseno. ¿Listo? Y el caso 6, dependiendo si es ambiguo o no es ambiguo, se aplica el teorema del seno. ¿Listo? Pero en el caso 3 y en el caso 4 se puede aplicar el teorema del seno. ¿Vale? Entonces el caso 3. A ver, el caso 3 habla de... esperen a ver. Sí, perdón, ya me acuerdo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? El caso 3. Entonces vamos con el caso 3. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí o no? Listo, entonces de eso sí teníamos un ejercicio por ahí. A ver. Acá. Caso 3, vea, ahí está. Tenemos ángulo B 40. Voy a tratar de copiarlo, a ver si se deja copiar. Sí, efectivamente. Control C. Control C, sí. Y vamos a copiarlo acá. Efectivamente. Listo. Entonces, vamos a revisar qué es lo que nos dice el teorema del seno. A ver, póngale cuidado. Si algo cogen... ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, entonces, presten atención, vean. El ángulo B, el lado A y el ángulo C. ¿Se acuerdan que el caso
el caso 3, con el caso 3 podríamos, digamos que también encontrar el tercer ángulo, ¿no? El tercer ángulo, sin necesidad de graficar. Si el ángulo B es de 40 y el ángulo C es de 75, ¿cuánto mide el ángulo A? 65. 65 grados. Eso lo sacamos rápidamente porque a 180 le quitamos 40 y 75, entonces da 65 grados, ¿cierto? Bien, ahora póngale cuidado. Para poder aplicar el teorema del seno, ojo, para poder aplicar el teorema del seno necesitamos mínimo, ojo acá les voy a colocar aquí grandísimo, necesitamos mínimo, obviamente son 3 datos, ¿no? De esos 3 datos, mínimo deben haber 2 de la misma letra. ¿Cómo así 2 de la misma letra? Entonces si tenemos AC, entonces necesitamos por lo menos el ángulo A. Si tenemos el ángulo A, el lado A y el ángulo C, pues necesitaríamos el lado C. O sea, necesitamos mínimo 2 datos de la misma letra. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí ya tenemos 2 datos de la misma letra? Porque acabamos de sacar A y A, ¿sí o no? A y A. Profe, Sí, señor. y por eso es que el teorema del seno no aplica en el 1 y el 2, ¿cierto? Y por esa eso- regla. Correcto, sí, señor. Por esa regla es que no aplica en el caso 1 y en el caso 2. Sí, señor, tiene toda la razón. Listo, entonces póngale cuidado. Ya tenemos 2 datos de la misma letra. Tenemos A, vea, tenemos A que es 8, tenemos A mayúscula que es de 65 grados y tenemos el ángulo C. Por decirlo así, podríamos iniciar con el ángulo C. Póngale cuidado. Con estas 3 letras, directamente usted puede hallar el lado C. ¿Listo? El teorema del seno es para hallar las 2 letras de una y las 2 letras de la otra. Entonces, con esto podríamos hallar el lado C directamente. ¿Cómo podríamos hallar el lado C? Fácil, vea. Usted aplica el teorema del seno. Usted aplica el teorema del seno con la parte A y con la parte C. Con estas 2 partes. ¿Listo? Con estas 2 partes. Entonces, usted las coloca con esas 2 partes. Usted coloca acá, bueno, o sea que eso significa que A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Esto es ángulo, ¿no? Esto es ángulo y esto es ángulo. Hacemos si quiere intercambiar los valores o simplemente usted puede hacer acá el despeje, ¿no? ¿Cómo despejamos el lado C? ¿Cómo hacemos para que C quede solo? Pasar el seno del grado C al otro lado a multiplicar. Correcto, pasar el otro aquí a multiplicar. Y hay otra manera para los que de pronto se les dificulta un poco el despeje. Hay otra manera de despejar. Acuérdense que aquí el que necesitamos hallar es C, ¿cierto? Ese es el que necesitamos hallar. Entonces lo que usted genera es una regla de 3. Se multiplican los 2 datos que están en diagonal y se divide por el que sobra. ¿Listo? Se multiplican los 2 datos que están en diagonal y se divide por el que sobra. O sea que usted podría decir que C es A por seno de C dividido en seno de A. O, como ya lo dijo el señor Ramírez, el seno de C pasa a multiplicar. Entonces A por el seno de C sobre el seno de A. ¿Listo? Y aquí usted ya puede cambiar los datos. Vea, cambiar los datos. ¿Quién era A? 8. Seno de C, o sea, seno de 75. Sobre seno de A, que es seno de 65. ¿Cuánto da eso en la calculadora? Entonces vamos a revisar en la calculadora rápidamente. ¿Cuánto daría eso? Entonces vea. Fracción 8 por el seno de 75. 8,52. 8,52. Listo. Y aquí seno de 65. Ahí no, acá. Esto debe estar en degrees, ¿no? 8,52. Perfecto. Entonces, aquí C nos dio 8,52. Ahora vamos a revisar en el documento que habíamos trabajado ahorita cuánto nos había dado C. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Uy, me perdió. ¿Por acá? Vea. Obviamente, alguien me dijo que era 8,5, 8,6, entre 8,5 y 8,6, ¿no? Vea.
sin necesidad de hacer la gráfica, nos dio el valor exacto. O sea que aquí el C ya no estamos trabajándolo como aproximado, sino con el teorema del seno ya encontramos el valor exacto. Esperen un momentico. Profe, Sí, para el sí. momento de que el resultado quede en centímetros, ¿cierto que toca? Espera un momentico. Sí, que Y perdón. ahora sí, perdón. Cierto que al momento de que me den el resultado para que me den la medida de longitud, toca cancelar, por así decirlo, grado con grado. Pues efectivamente, digamos que, ¿qué le digo yo? Cuando usted trabaja seno de un ángulo, o sea, ese valor, por ejemplo, seno de 30 grados, eso no está en ningún tipo de unidades, ¿listo? Eso no está en ningún tipo de unidades. Simplemente se está trabajando distancias, ¿sí? Se están trabajando distancias. Así que, o sea, si usted está trabajando o para encontrar un lado, pues dependiendo de las unidades que usted esté trabajando. Si usted está trabajando para encontrar un ángulo, pues ahí sí toca revisar cómo se despeja el ángulo, ¿no? Porque hay que despejarlo antes de hallarlo, ¿no? Hay que despejarlo. O sea, hay que aplicar seno a la -1. Pero pues ahí no hay que complicarse con las unidades acá, porque solo se están trabajando medidas de ángulos y medidas de grados, de centímetros. ¿Listo? Vean, entonces yo les quería mostrar esto, vean. ¿Se acuerdan que era como 8,5, 8,6 y pues como el punto lo hice muy grande, ¿cierto? El punto lo hice muy grande y esto tiene que iniciar desde acá. Pues efectivamente esto tendría que haber dado como más cercano a 8,5, ¿no? 8,5. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el teorema del seno, vea lo que usted se gastó para hallar un lado. Si usted aplica el teorema del seno rápidamente, usted encuentra las cosas muy rápido. ¿Sí? Muy rápido. A ver, pregunta. ¿Cómo hacemos para hallar el lado B? El seno del grado A es igual a B sobre el seno de B. Correcto. Entonces, si usted quiere hallar el lado B, entonces usted utiliza la parte donde está el B. Y pues se da cuenta que todo lo demás ya lo tiene, ¿no? Entonces, Es más, creo que también se puede con C. Correcto, sí señor, correcto, vea. Entonces, aquí cualquiera podría decir, yo lo puedo hacer por este lado o también lo puedo hacer por este otro. O sea, C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Y vamos a revisar que ambos tienen que dar exactamente lo mismo. Si se dan cuenta aquí, B va a quedar despejado así, vean. El seno de B pasa a multiplicar. Entonces queda C por el seno de B sobre el seno de C. Ojo que estos son ángulos, ¿no? Y esto es el lado. Y por este otro lado, B queda despejado así, vean. Seno de B pasa a multiplicar, o sea, a la pasa a multiplicar y sobre el seno de A. Entonces aquí es donde usted dice, bueno, cambio los valores. Entonces aquí sería como 8,52 por el seno de B, que era 40 grados, sobre el seno de C, que es el seno de 75. Y eso nos daría B. Y por este lado quedaría A, que es 8 por el seno de B, o sea, sería seno de 40 sobre el seno de A, que en este caso es 65, seno de 65. ¿Listo? Eso da 5.66 centímetros. B. 5.66 en ambas operaciones, ¿sí? Pues yo la hice fue la de C, ya revisé con la de A. Ok, listo. Igual no hay ningún inconveniente porque los resultados van a dar un poquito aproximados, ¿no? Entonces aquí 5,67 me dio con A. Sí, la misma vaina, 5,6. 5,67 aquí te dio y aquí te dio 5,66. Y eso solo pasó porque se trabajó con dos decimales. Si se hubiesen trabajado con todos los decimales, 5,669 y ese no es el aproximado al 6,67. ¿sí ve?
Efectivamente. Entonces, aquí es donde usted empieza a encontrar la concordancia de todo. Con un simple despeje encontró los lados del triángulo. Con un simple despeje. ¿Sí? Pero entonces, acuérdense de la regla. La regla es que de estos tres datos, mínimo deben tener dos datos de la misma letra. ¿Listo? Mínimo dos datos de la misma letra. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer lo del caso 6. El caso 6 ambiguo. Habíamos hecho un ejercicio por acá. Profe, pero al fin, ¿cuáles son los casos? ¿3 y 4, 4 y 6 o 3, sí, 4 no, y 6? 3, 4, 6, o sea, con todos, mejor dicho, con tal de que tenga dos datos de la misma letra. Por eso le estoy diciendo que esa es la regla más importante. No es aprenderse esto de memoria, ¿sí? No es aprenderse esto de memoria, sino entender que si usted tiene dos datos de la misma letra, entonces ya se puede aplicar teorema del seno. ¿Listo? Vamos a revisar, a ver. Vamos a coger este triángulo. Espera un momentico. Vamos a coger este triángulo. Y vamos a copiarlo acá. Teorema del seno. A ver, entonces voy a colocar así acá, a ver. Listo. Entonces, vamos a revisar cómo nos queda este triángulo, ¿listo? Bien, si yo le digo a usted solucione el triángulo, ¿qué es lo que hace falta encontrar? A ver. El otro lado del triángulo. O sea, C, ¿no? Sí. ¿Qué más te falta hallar? El grado C y el grado B. El ángulo. El ángulo B. Bueno, el ángulo. Y el ángulo C, ¿cierto? Eso es lo que hace falta hallar. Listo. Eso es lo que hace falta hallar. Ok. Entonces, dese cuenta que cuando usted le dan dos datos de la misma letra, vea, A y A, y le dan otro dato, pues ya puede aplicar el teorema del seno. ¿Cuál sería la primera parte para aplicar el teorema del seno? Para hallar ¿qué? A sobre el seno de A. ¿Igual a qué? Es igual a, despejemos B. Correcto. B sobre el seno de B. Correcto, y toca despejar B porque es que de C no tenemos nada, ¿no? Como de C no tenemos nada, entonces lo primero que podríamos hallar es el ángulo B. Entonces vea, A sobre el seno de A. Entonces A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos que despejar es seno de B. Acuérdense que se puede despejar a partir de una regla de 3, ¿no? Entonces, si esto es lo que usted tiene que hallar, perdón, entonces usted... La B pasa para el otro lado. Vale, cuidado. Usted multiplica la diagonal y divide por el que sobra. ¿Sí? Es la regla de 3, ¿no? Así se despeja una regla de 3. O sea que usted podría decir que el seno de B es la multiplicación de la diagonal, o sea, B por el seno de A dividido en A. Espero que se entienda más fácil así, porque si yo les explico cómo despejar esto, ustedes se vuelven un 8. A ver, el seno de B que está dividiendo pasa a multiplicar, luego el seno de A que está dividiendo pasa a multiplicar, y luego el A que está multiplicando pasa a dividir. Por eso es que queda así. Pero des en cuenta... Eso no fue lo que vimos en la primera sesión, sí, con el Pitágoras ahí, pues que fue sí, con la H que nos pusimos a discutir. Sí, correcto. O sea, digamos que podría hablarse de que el seno de B y el A se intercambian, pero finalmente hay que pasar otro término aquí a multiplicar. Entonces, por eso es que creo que es mucho más rápido explicarles que esto se genera como una regla de 3, ¿no? Si usted quiere hallar esto, entonces usted multiplica la diagonal y divide por el que sobra, ¿ve? Multiplica B por el seno de A y divide por el que sobra, que es A. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó. Bien, a ver, revisemos. Bueno, entonces ¿cómo queda esto? Seno de B, que no lo tenemos, es igual a B. Ese ya lo tenemos, 10. Por el seno de A. Por el seno de 110. Sobre A, que en este caso es 14. ¿Listo? Vea, B, que es 10, por el seno de 110, por el seno de A, sobre A, que es 14. ¿Listo? Entonces, cuando... 0,67. Ojo acá, póngale cuidado. O sea que el seno de B es 3 decimales, porfa. 67,1.
Listo, 0,67. Ojo que no es beta, perdón. Es B. Listo. ¿Cómo despejamos B? Pasamos el seno al otro lado a seno a la menos 1. Correcto. O sea que el ángulo B es seno a la menos 1 de 0,671. ¿Listo? El arcoseno, ¿cierto? O el arcoseno. El arcoseno o el seno a la menos 1. ¿Cuánto les dio eso? $42,14. 42,14 grados. ¿Listo? Vea, con el simple hecho de despejar aquí seno de B, y yo creo que se puede hacer un poquito más rápido, ¿no? Un poquito más rápido. Aquí lo que pasa es que les estaba explicando. Pero con este simple método, usted ya encontró el ángulo. 42,14. ¿Sí? Entonces, el teorema del seno va a ser muy útil. 42,14 es el ángulo B. Vamos a revisar si, ojalá, esperemos que se pueda revisar efectivamente que eso nos dio. Esto era cierto lo que yo les mostré. Sí, vamos a revisar. Puede que sí, como puede que no, ¿no? Pero esperemos que sí. Vea, en este triángulo que estábamos trabajando, este era el ángulo B, ¿no? Si este es el lado B, este debe ser el ángulo B. El ángulo B, perdón. Listo, entonces vamos a revisar con el transportador cuánto nos da ese ángulo. Entonces, entonces coloquemos esto acá y lo giramos, ¿no? Entonces giramos esta vaina para poder medir. Vea, ¿cuánto dio ese ángulo? 42. 42, ¿no? Grados. 42 grados. Y vea lo que nos dio acá. 42 grados. Pero entonces aquí sí ya nos da exacto, 42,14 grados. O sea que el teorema del seno es bastante útil, ¿no? Es bastante útil porque con un simple despeje que se hace como una regla de 3, usted puede encontrar los datos de un triángulo. Eso es casi exacto. ¿Eso es qué, perdón? Casi exacto porque no tiene todos los decimales. Sí, obviamente son aproximados, ¿no? Porque todas estas soluciones son lo que se llaman números irracionales, y los números irracionales son decimales infinitos no periódicos. Pero esto ya es mucho más exacto que el método gráfico, ¿no? Esto ya es mucho más exacto que el método gráfico, mucho más aproximado. Por eso es que es tan útil y tan importante el teorema del seno. Bien, ya encontramos el B. Ah, bueno, ya se nos acabó la clase. Vean. No, rápido, y el C, profe. Ahí rápido el C. Pues sí, usted ya lo pueden sacar. Usted ya lo pueden sacar, a ver. 42 grados, 42,14 grados. ¿Cuánto valdría entonces el ángulo C? Porque ese ya lo pueden trabajar sin esto, ¿no? Se puede calcular rápidamente, ¿no? ¿Cuánto daría? $27,86. 27,86. Correcto, 27,86. ¿De dónde lo sacó? Vea, él no lo sacó del teorema del seno, él lo sacó del teorema fundamental del triángulo. La suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Y el lado C, ese sí se los dejo de tarea. ¿Listo? El lado C. Aplique el teorema del seno para poder encontrar el lado C. ¿Listo? Ahí para que practique. Ejercicio de práctica también. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y espero que se haya entendido lo del teorema del seno. ¿Vale? La próxima clase igual vamos a ejercitar esto. No se preocupen. Vale, gracias, profe. Bueno, a ustedes. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Chao. Gracias, profe. A ustedes, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Nos vemos profe. mañana. Juiciosos. Chao.